Qué Bueno, bonito pues, el príncipe Eric. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a conocer un poco más de la esencia de alguien más que nos escribió justo en el buzón Abrió de su dudas? corazón. Ay, esta Abrió su sección me corazón chifla, y sus me emociones chifla. con nosotros. Y me fascina esta historia también, como a ti, porque podemos contactar con ustedes. Recuerden que pueden mandarnos a hashtag buzón de dudas con hashtag diversidad CDMX sus preguntas o sus solicitudes o sus opiniones y nosotros las compartiremos aquí con ustedes. Perfecto. El día de hoy, Raúl es quien nos hace llegar la pregunta. Y dice, nunca me ha gustado mi nariz. Desde niño me ha provocado inseguridad porque inclusive mis compañeros de la escuela se burlaban de mí. Cada vez más seguido pienso que quizás debería operármela y que esto podría ser una buena idea, pero me hace dudar el hecho de que me haga ver como un homosexual artificial y entonces salga contraproducente. ¿Qué tal? Mucho estigma en esta pregunta. ¿Sabes qué es muy fuerte? Este buzón de dudas siempre deja al descubierto los estigmas sociales con La los realidad. que crecemos, la verdad. Yo me voy a adelantar. Primero, Raúl, uno de los atractivos más grandes de los hombres son su nariz. Su nariz, o sea, la nariz da personalidad, da singularidad, da muchas Mi tía cosas. siempre decía eso. No te toques la nariz. La nariz es la personalidad de uno, siempre Literal, dicen eso. no te toques la nariz. Yo me río porque yo tengo una aleta Porque de buenas noches. tiburón. Y entonces yo descubrí que la seguridad es lo único que te va a llevar lejos. Si te quitas, si te pones, si te cortas, si te alargas o te ensanchas o te haces chiquito, eso no importa. Lo que vale es la seguridad. Claro. ¿Cómo eres antes de la operación y cómo vas a ser después de la operación? Exacto. Si realmente ese cambio de nariz te va a dar seguridad y vas a poder pasar página de eso, pues sí, hazlo. Pero si no, pues mejor no lo hagas. Miren, si fuéramos ultramillonarios, ¿no? Pues haz con tu dinero lo que se te dé la gana. Pero hay cosas más importantes en las cuales uno podría invertir. Creo que es más atractivo que uno sepa más idiomas, que uno tenga más cultura, que uno tenga carreras, que uno sepa Que vaya al teatro, tocar, al que vaya al cine, teatro, que viaje. que sepa tocar instrumentos, que viaje, o sea, ¿no? Que sea generoso con personas que lo necesitan. Creo que eso es mucho más Exactamente. atractivo. Así es que haz lo que tú quieras, es tu dinero, es tu tiempo, es tu vida, es tu cuerpo. Y si así te amas, hazlo y sé feliz, pero que no venga por un complejo. Y bueno, vamos a conocer una historia de vida de un hombre referente de las pasarelas que conquistó este rubro en la última década del siglo XX y en la primera del siglo XXI. Es un hombre que al parecer lo tiene todo: guapura, talento, carisma, y que ha conquistado ahora como un hombre empresario. Vamos a conocer la historia de Jorge Camargo. Y bien, bueno, ahora estamos con un modelo legendario. Gracias. No, porque la verdad es que casi somos de la misma edad, pero sí me acuerdo haberte visto en un montón de comerciales, editoriales, pasarelas y demás. Así es. Cuando la moda en México era como así de, ¿no? Claro, sí, se ha desvirtuado un poquito ahorita todo el medio, pero bueno, México sigue siendo un mercado importante, entonces no está de más siempre tratar de cuidarlo y de rescatar Claro. todo lo posible. Pero viajemos en el tiempo juntos, Jorge. Bien. ¿A los 90s o cuándo empezó tu carrera? 2000. ¿2000s? Sí. Ok. ¿Y cómo fue? ¿Te descubrieron? ¿Tocaste una puerta? Yo estudié en el CEA en Televisa. Ok. Y sí, por un amigo en común, conocí a Luz María Reina, que es la sobrina de Glenda Reina. Claro. Entonces ella me invitó a la agencia. Yo al principio salí del CEA creyéndome Marlon Brando, entonces yo Ok. decía que yo no modelaba. Que eras actor, ¿no? Aparte de que nunca creí que tuviera los atributos físicos para destacar. Nunca fui ni el más alto ni el de mejor cuerpo. Pero bueno, casualmente fui a suplir a un modelo Ok. un día que me habló ella en desesperación y Sí, me se dijo... enfermó. No pudo llegar, por favor, hazme el paro, no tengo a nadie a quien mandar. Y dije, bueno. Y desde el día uno me gustó muchísimo. Claro. O sea, fue como amor a primera vista, Ok. porque hicimos clic. Tanto fue así que dejé la carrera de actuación para seguir con el modelaje. Ok. Y de alguna manera es que es como... Hay mucha energía, ¿no? De repente en pasarela es muy breve, son 5 o 10 minutos, Claro. pero es tanta la adrenalina que... Pero la gente te está viendo a ti. Entonces son 30 segundos en que sientes que todas las miradas están hacia ti. Y México no es un país en donde la gente vaya a los eventos de moda precisamente a ver moda, sino Claro. que es un evento social. Ujú.
Entonces van a ver más a los modelos, Claro. van a ver más todo lo que pasa alrededor del evento que la moda en sí. Es muy poca la gente que realmente va a ver moda aquí Ok. en México. Ya. Y sobre todo también la gente que no consume como esta belleza nacional, ¿no? O sea, la moda desde hace mucho está predominada por una belleza extranjera. Sí, yo he peleado mucho con eso porque muchas veces la gente que está a cargo de la moda piensa que vivimos en Milán o en París. Claro. Y la estética del mexicano es muy distinta. Ujú. Claro, La estatura, incluso. claro que hay cánones de belleza internacionales, etcétera, etcétera, pero como que nunca se ha podido mediar entre la belleza que nos llega de Europa o de Nueva York O de Argentina. o de Argentina o de Brasil. Ahora, en el punto en el que tú vas creciendo en tu carrera, vas aprendiendo muchas cosas, ¿cuál fue una de las experiencias que más recuerdas con cariño o con satisfacción o un gran logro? Bueno, haber sido el mejor modelo de México, haber sido premiado como el Ok. mejor modelo de México por el Fashion Group. Ok. Cuando te das cuenta de que, te digo que yo nunca me sentí modelo y mido 1,84, Ay, casual. pero por lo regular los modelos miden 1,87, 1,88, cuerpos perfectos, y de repente que hayan valorado mi trabajo. Bueno, es que quizá proyectabas más de lo que tu cuerpo per se tenía, ¿no? Sí, me di cuenta de que tenía algo que ofrecer y lo empecé a explotar. Ok, eso es padre. Y fui muy constante y fui muy disciplinado en mi carrera. Ok. Entonces, creo que también esas son cosas que te ayudan a crecer. Y sobre todo el tener el conocimiento para que hoy tengas tú una empresa Exacto. con una cabeza que tiene el conocimiento de qué se hace desde llegar a un casting, ¿no? Exacto. Sí, yo cuando los modelos me ponen algún pretexto les digo, no, ya lo usé yo. Ya, Invéntame otra cosa. Oye, ¿cómo surge tu agencia? También fue un poco por casualidad, porque nosotros empezamos esta cuestión más de edecanes y guíos, pero como la gente me conocía como modelo, siempre me pedía modelos. Claro. Pero no puedes vender fruta donde te están pidiendo verdura, Ok. ¿no? Entonces abrimos la agencia como tal que ofrezca un servicio de modelos 100%. Empezamos a traer modelos de otros lados y empecé a impulsar, y estoy tratando de impulsar talento nacional. Claro, porque es importante. Es esa muy parte, importante, para mí es muy importante tratar de impulsar. ¿no? Oye, ¿y alguna experiencia mala que hayas dicho, híjole, qué horror? Híjole, tuve muchas, pero una que fue culpa mía. Llegué tarde a un desfile de una cadena de tiendas. Ok. Obviamente me sancionaron, me sacaron. Y bueno, no me importó mucho, pero la cabeza de esa empresa se cambia a otra. Entonces también me bloquearon de la otra. No, bueno. ok. Entonces, bueno, son experiencias que yo ahora les transmito a los chavos jóvenes, que algo que hagas mal te puede afectar Sí, repercute. en muchas otras cosas. No es nada más el momento, sino que eventualmente te va a fastidiar en otro aspecto. Claro. Oye, ¿y las redes sociales de la agencia o dónde podemos seguir? Por Instagram es @soyprototype. Ok. En vez de una E al final es un 3. Ok. Y en Twitter estamos como Prototype Model. Igual con 3. Con un 3. En vez de la E es un 3. Jorge, muchas gracias. Mil gracias a ti. Y regresamos allá a Diversidad CDMX. Y ya llegamos a esta maravillosa sección ¿Qué te traes? Que nosotros en 30 segundos vamos a recomendar un libro, una película, un programa y ustedes también pueden participar mediante el hashtag ¿Qué te traes? Vamos a empezar en esta ocasión con Johnny. En agosto pasado se estrenó la tercera temporada de cortos animados de Mickey Mouse. Estos cortos además están inspirando una nueva atracción en los parques de Orlando llamada Mickey and Minnie Runaway Rail. Es una serie animada de cortos pequeños de 3 a 5 minutos que rinden homenaje a la historia de la animación de Walt Disney. Recuerden Mickey Mouse Shorts.
Si ustedes quieren tener un perfil formal con un diseño muy bonito, si ustedes quieren darse una ayudadita en la selfie después de un día largo de trabajo o simplemente retocar la foto oscura típica de la familia, les recomiendo esta aplicación para embellecer las fotografías. Se llama Snapseed y la pueden descargar gratuitamente de cualquier portal Android. Recuérdenlo, Snapseed, totalmente gratis en Android. Y el día de hoy les quiero recomendar un libro de Editorial Planeta, El chico de las estrellas, de un escritor que tiene 19 años, Chris Puello, que nos narra la historia de un niño que nunca vivió 2 años seguidos en un mismo lugar y pintaba todos sus espacios con estrellas. Tuvo que bajar al lodazal para descubrir que besar reinitas no estaba bien. Lo suyo era besar príncipes. ¡Ay, bueno! ¡Qué bueno que hay ese tipo de historias! No, además es muy padre porque 19 años escritor, yo me empató con este cuento. ¡Qué talento! Oigan, pero qué bello, ¿no? Cuando lo comparten con la gente lo dejan ahí inmortal en un libro. Exactamente. Y ustedes allá en casa, ojalá hayan entendido junto con nosotros, quizá descifrado el sentido de la belleza. Que puedan encontrar la belleza en todas partes. Sí, que la belleza además está dentro de cada uno de nosotros. Y de la actitud y sobre todo cómo te plantas en la vida. Exacto. Recuerden mandarnos sus comentarios en #diversidadcdmx, en @capital_21 y en @la_supermana, @Sheila Ferrera. y @Johnny Carmona. ¡Nos vemos! ¡Sean bellos! Gracias por acompañarnos. Recuerden el programa en YouTube. Hasta la próxima semana. Mira, esto pasa muy bonito.